En tiempo presente, un libro para contarnos a nosotros mismos. Claves para comprender por qué nadie se salva solo. En tiempo presente, la importancia estratégica de las y los trabajadores marítimos, navales y portuarios en la construcción de comunidad organizada. En tiempo presente, el rol de la periferia en la construcción de la cultura del trabajo. Gracias por venir, por estar acá en el Espacio Taura. Le damos la bienvenida. Este es un espacio que abrimos hace muy poquito, este año, un año muy difícil para todos, para todas, para todo el pueblo, enfrentando esta situación de vivir en este desgobierno. No le llamamos gobierno nacional, le llamamos desgobierno antinacional, porque no gobiernan, destruyen y claramente no son nacionales, les importa un bledo la Argentina y gobiernan para las multinacionales, para el capital concentrado, para el poder hegemónico, etc. Pero aún así con mucha fuerza nos pusimos al hombro esta pequeña librería con Gonzalo. Mi nombre es Federico, les hablo en nombre de Ediciones ICU, somos una editorial, hacemos libros. Y acá estamos con la librería y con los chicos del Café La Palabra, haciendo este juego de cafecito y libros con la excusa de juntarnos, de encontrarnos, de vernos y ver qué vuelta le podemos hacer. Como dice una vieja frase, inventar o errar. No tenemos que inventar o errar, tenemos que inventar cómo salimos de esta situación. Así que en ese marco estamos haciendo este ciclo de presentaciones de libros, también pasamos películas y tenemos algunas otras cosas más que tenemos dando vueltas, pero la intención es que con la cultura, con los libros, con las películas, con la música, nos podamos encontrar, nos podamos tomar algo, darnos un abrazo y charlar. Charlar es lo más importante, que estamos en un momento muy atravesados por las redes sociales, ¿no? por lo efímero, lo instantáneo, la historia, pero la política está pasando también por otro lado, ¿no? En la calle, ¿qué está pasando ahí, digamos? Así que un poco juntarnos y que los libros sirvan como disparador, como excusa, decimos, para charlar temas que nos parecen importantísimos y que nos podamos mirar cara a cara y conversarlo. Y hoy nos toca este libro de Gustavo Ramírez, En tiempo presente, un libro que ustedes lo conocen, lo leyeron. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Es un libro que a mí me encantó. Todavía no me lo pude terminar, me falta muy poquito, pero es un libro que no solamente a los portuarios, a los navales, a la gente del tema, le va a interesar, obviamente, porque es su campo, pero es un tema que nos importa a todos, más allá de que uno por ahí no conoce nada de la marina mercante, no conoce nada de la industria naval, o conoce muy poco de esa realidad, y no solamente que nos permite entender cuál es la situación, sino que Gustavo Ramírez, con su experticia de periodismo y de comunicación, lo logra situar en la geopolítica, en la política macro, en la política general, y cómo es un asunto estratégico fundamental para nuestro país, para nuestra soberanía. Así que nos parece un tema importantísimo, y encima en un momento en el mundo en el que está avanzando a pasos muy fuertes el fascismo, directamente, explícitamente. Este gobierno, consideramos que, además de ser antinacional, es un gobierno fascista, con todas las letras. Porque matar chicos de hambre, matar a gente que no puede pagar medicamentos, celebrar con un asado el recorte a los jubilados, eso es cinismo, es violencia, eso se llama fascismo. Eso se llama fascismo. Así que ni más ni menos tenemos eso para enfrentar en todo el mundo, no solamente acá. Así que es una arremetida muy fuerte en todo el mundo, y eso implica que nos pongamos pillo nosotros. Nos pongamos pillo nosotros porque después tenemos que salir a hablar con el vecino, con el verdulero, con el tachero, con las personas que nos encontramos y conversar realmente de esta situación que estamos viviendo, porque evidentemente todavía hay muchas personas que siguen estando ahí pensando, y hay que dar tiempo, pero los demás son unos chorros,
no están viendo la película completa, no están entendiendo el asunto. Entonces, insisto, los libros nos sirven como excusa para entender, para conocer, para saber la historia, para tener datos, para entender de dónde vienen los procesos, porque no nacen de un repollo, sino que se vienen gestando de una manera. Y bueno, ahora el huevo de la serpiente explotó y es presidente. Así que lo tenemos que sacar y sobre todo tenemos que construir un gobierno nacional y una soberanía política, una independencia económica, recuperar nuestra justicia social para vivir felices, para la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, ni más ni menos. Así que les agradezco muchísimo su visita. Bueno, primero muchas gracias a los compañeros de City, a los compañeros del café. Es interesantísima esta propuesta. El tema de nuestra batalla cultural es esto mismo, la cultura del encuentro. Nosotros, en un momento donde nos están proponiendo constantemente que triunfa es el individualismo, el empresario del yo, nosotros tenemos que construir comunidad. Y esto es una forma de construir y organizar esa comunidad. Entonces, nosotros celebramos cuando Gustavo trajo la propuesta de hacer esta presentación en este espacio cultural. Lo celebramos por esto, porque el cara a cara con los compañeros, la charla, el debate, hacen que nuestra comunidad se organice. Organizar comunidad no es algo difícil, cualquiera lo puede hacer. Tenderle la mano al que lo necesita, no sé, enseñarle a los pibes matemática, que sabe o la que sabe tejer, enseñar a tejer, darle una mano a alguien que lo está precisando, del palo que sea, es una forma de organizarnos. Y es el mandato general, es nuestro basamento. La comunidad organizada es la base de nuestra doctrina. Y nosotros tenemos que pararnos en ese espacio, entender que es lo único que nos va a salvar. Es estar juntos, es encontrarnos, es abrazarnos, es marchar juntos. Pasando al tema que nos trae hoy, pero es lindo tener este tipo de charlas y de debates. Sí, sobre todo porque una de las cuestiones que creo que motiva un libro de esta característica tiene que ver con el hecho de, bueno, cómo repensamos, o como decía Fede, cómo nos resituamos en un contexto donde lo que se instala permanentemente es la adversidad, o se construye un paradigma político desde la derrota, que para muchos termina quedando cómodo, ¿no? Y cuando uno ve que esa derrota confunde a los compañeros en la militancia, lo primero que detecta es que hay un gran problema para discernir quién es el verdadero enemigo. ¿Por qué decimos esto? Porque una de las cuestiones que se centraliza en el libro tiene que ver con el hecho de demostrar que durante los gobiernos neoliberales de los últimos tiempos, desde el Mauricio Macri hasta este que nos gobierna hoy, lo que se instala permanentemente es no se hace nada, no se confronta, la comunidad está pasiva, no hay nada, nadie se moviliza y el movimiento obrero está ausente. Bueno, un detalle nada más, en los últimos días asistimos, después de la última marcha multitudinaria que se hizo en el Congreso, en función de lo que implica el reclamo de las y los jubilados, después de la represión había comunicadores que dicen ser del campo nacional y popular, diciendo a los jubilados le pegaron porque la CGT no estaba. Y eso era mentira. Porque la CGT se había movilizado, porque las organizaciones sindicales que conforman a la Confederación General del Trabajo estaban en la calle, marcharon, se fueron, y después las fuerzas de la represión, sabiendo que quedaba poca gente, avanzaron sobre estas personas. Se ataca al movimiento obrero. Estos periodistas que nos venden esta versión de la realidad no son los Rodolfo Bollos de la vida. Nosotros no los vemos empuñando el arma y defendiendo las ideas. No, por supuesto, no están ni siquiera con los jubilados que dicen defender. Son los que nos exigen a nosotros que pongamos el cuero, como lo hizo históricamente el movimiento obrero. Y ahí está la diferencia. Nosotros acá contamos victorias nuestras. En 3 oportunidades, pero hay un montón más, son causas ganadas por el movimiento obrero. En este caso por la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval. Porque si no, nos estamos autoflagelando todo el tiempo. Nos estamos
entremos en este derrotismo que bien decía Nos Gustavo, castigamos, ¿no? nos castigamos cuando tenemos más ganadas que perdidas. No, además hay una construcción que se está gestando de base muy importante, más allá de lo que hablábamos con los compañeros recién de SICUS, de que hay una dispersión, que esa dispersión existe, que la ausencia de conducción estratégica marca también un filón en términos de, bueno, para dónde hay que ir o dejar de ir. Pero lo cierto es que, por lo menos aquellos que abrevamos en el peronismo, sabemos que el sur o la estrategia está prefijada por lo que es la conceptualización de la doctrina peronista, que no son 20 puntos la doctrina peronista, y que no es una abstracción de un marco teórico, sino que implica el desarrollo de una filosofía de vida que después fue concretada en un proyecto político, que en 10 años en la Argentina la transformó y la dio vuelta, teniendo como eje a los trabajadores en la Argentina. Hoy, el modelo desarrollista que se quiere imponer desde el progresismo, que abreva también en el campo nacional popular, pero como los sectores liberales reaccionarios, no tienen como eje de su proyecto político al pueblo o a los trabajadores. Ambos tienen al capital o al mercado. Y ahí hay una diferencia sustancial a la hora de situarnos a poder discutir políticas que sean políticas estratégicas que nos lleven a romper la dependencia que se ha generado desde 1976 hasta la fecha. Porque también hay que empezar a discutir qué estamos haciendo con esta democracia, que es una democracia liberal que reproduce permanentemente los paradigmas de dominación que se han instalado desde los ejes de dominación del mundo, de los ejes de dominación global. Digamos, sabemos que hoy ese eje está regido por Estados Unidos y que esto está tendiendo a modificarse por este bloque nuevo que se empieza a armar desde los BRICS en función de lo que implica la multilateralidad. Ahora, en función de ello, nosotros necesitamos pensar en este contexto la situación argentina situada efectivamente en estos marcos generales. ¿Por qué cuando se habla de recursos de nuestro país, cuando se habla de proteger la industria nacional o cuando se habla del protagonismo que tiene el Estado, no se discuten cuestiones de fondo que son estratégicas? Por ejemplo, las cuestiones que hacen al ámbito donde se desarrolla la narrativa de este libro, la industria naval, la marina mercante y los puertos. Ahí hay ejes claves para discutir el país. Este país se construyó y se dividió también por la ciudad-puerto, que es la ciudad de Buenos Aires. ¿Y quién manejó siempre la política portuaria en nuestro país, sacando los años del peronismo? La manejó el enemigo. Primero fue Gran Bretaña y después fue Estados Unidos. ¿Por qué? Porque era la entrada y salida de lo que ellos venían a expoliar en la Argentina. Acá se instaló que la pobreza se produce por la corrupción política, que es una parte de eso, no vamos a negar esa parte, pero las cuestiones de fondo no se tocan, se matizan. Entonces tenemos una época de década ganada, que fue fructífera para muchos, pero donde también muchos se confundieron, porque en esa década ganada no se cambió el estatuto de la política de dependencia. El decreto 817, que abordamos también acá, que es el decreto que Carlos Menem establece para la liberación de la actividad, hoy que hablamos de liberar permanentemente todo, sienta las bases del estatuto del neoliberalismo en la Argentina. Cuando uno lee los considerandos de ese decreto, se va a dar cuenta dónde se sitúa precisamente el enemigo para avanzar sobre lo que es malo. Y eso no se ha discutido en la Argentina. Y cuando se ha querido discutir, el disenso se ha anulado en función de un acuerdo tácito que hay entre la política liberal de sostener que hay que alcanzar permanentemente consensos. ¿Quiénes rompen ese consenso? Los trabajadores. Pero no los rompen porque tienen gana o voluntad de hacerlo permanentemente o porque viven del conflicto, como nos quieren hacer creer ahora con los trabajadores y trabajadoras aeronáuticos, a las cuales culpabilizan por la situación de Aerolíneas Argentinas, una empresa a la cual le está yendo bien con el manejo del Estado. Sino que lo rompen porque lo que se está rompiendo es ese pacto social que se hace de espaldas
al conjunto del pueblo, porque los pactos sociales liberales no se hacen con la participación activa del pueblo. Cuando nosotros testimoniamos en este libro cuáles son no solamente las problemáticas que se gestan en los ámbitos de trabajo, estamos evidenciando también las dificultades que tiene el régimen liberal a la hora de darle soluciones al pueblo, porque no considera al pueblo. Y acá hay una diferencia que es sustancial con el peronismo, que es que el peronismo ubica al pueblo en el centro de la escena a partir de la configuración de la comunidad organizada. Al pacto social nosotros le tenemos que contraponer la comunidad organizada. Y la comunidad organizada es básicamente eso, aunque parezca redundante, organización. Organización en términos materiales, en función de producción, trabajo, comercialización, pero también organización en términos de formación espiritual. Se ha dejado de lado el sentido espiritual de nuestra tierra. No tenemos contacto con nuestra tierra porque nos han alejado. Ahora, nosotros siempre decimos que tenemos un país que vive de espaldas a sus mares y a sus ríos. Eso implica alejarnos de nuestra territorialidad. Esto implica que mucha gente no conozca que en la ciudad de Buenos Aires existe un complejo portuario y un complejo naval que distintos gobiernos dejaron caer porque se lo entregaron al manejo del capital financiero internacional o a las grandes empresas del capital internacional. Es decir, para la Argentina no quedaba nada. Muchas veces con Martín hemos discutido el hecho de que se hablaba de la hidrovía, pero no se discutía quién iba a navegar esa hidrovía, porque está bueno cobrar el peaje y que Argentina pueda recaudar una cantidad X de dinero para poder reinvertirla en sus ríos o en su industria naval, pero eso no pasó, no pasa y ni va a pasar. Y los barcos que navegan por esta hidrovía no tienen bandera argentina. Y ahí es donde tenemos que dar las discusiones de fondo. Cuando veníamos para acá pensaba también en esto de, bueno, cómo nos situamos a la hora de discutir este libro también, y pensaba en un hecho que fue trascendental y que pasó desapercibido para el conjunto de la opinión pública, más allá de la tragedia, y que tiene que ver con los hundimientos de los buques pesqueros Rigel y Repunte. Allí las dos tripulaciones desaparecieron desgraciadamente en el mar, y hay una organización de los familiares que pugnan por la justicia. Nosotros hemos sido testigos del maltrato y del destrato que sufrieron estas familias en función de este reclamo de justicia. Y también hemos sido testigos, como gran parte de la sociedad en su conjunto, después pasó por el Ara San Juan, terminó negando esto que estaba ocurriendo. Las soluciones que se encontraron de manera inmediata era, bueno, darle más respiro a las empresas para que tarden más años en renovar su flota. Esto no implicaba tener mayor seguridad en las embarcaciones, con toda la complejidad que ello demanda. Ahora, nadie discutió qué está pasando con la industria pesquera en la Argentina y por qué muchos trabajadores, independientemente de las acciones que llevan adelante las organizaciones sindicales, trabajan en un marco de precarización laboral. Primero está la necesidad que hace que el laburante tenga que salir sí o sí. Tenemos el testimonio en el libro de un compañero que ese día salió al mar y le había dejado 200, 300 pesos a la madre para que tire hasta que él pueda cobrar lo primero que se hacía con su trabajo. Entendamos esto, ¿no? ¿De dónde nos vamos? Porque está bueno hacer la abstracción teórica y llevar esto a, bueno, cómo generamos una nueva epistemología, pero también trasladémoslo, estamos hablando de un país que está habitado por personas de carne y hueso que tienen vidas, que viven su experiencia de vida. Y esto también es lo espiritual, ¿no? Esto también es lo conceptual que tenemos que abordar. ¿Y qué pasó con esto? No se terminó discutiendo la política pesquera en la Argentina. Tenemos empresas transnacionales que vienen a pescar en nuestras aguas, con gobiernos que niegan la hipótesis de conflicto, no solamente en Malvinas, sino también en lo que son nuestros mares y nuestros ríos. Este gobierno le acaba de entregar a Estados Unidos la navegabilidad en nuestros ríos.
Y eso pasa desapercibido. Este gobierno, que es un gobierno que ya sabemos lo que es, porque no nos podemos sorprender de nada de lo que haga este gobierno, aquellos que lo quieren presentar como un gobierno disruptivo se equivocan, porque es la continuidad de los procesos pre-peronismo en la Argentina, ¿no? No estamos exagerando con esto, lo que proponen es esto. Efectivamente es esto, es un dominio permanente entregándole los recursos naturales y materiales de la Argentina a los enemigos de la Argentina. Entregar los ríos, entregar los mares, no solamente implica entregar soberanía, es entregar nuestra vida y nuestra forma de ser como argentinos. Y eso es lo que también estamos perdiendo. Creo que uno de los puntos centrales de este libro, que recupera este sentido de la memoria histórica en función de lo que implica la participación de la Marina Mercante en Malvinas, por ejemplo, que recupera la memoria social a través de lo que pasó con los trabajadores del Rígel y Repundi, que pone y que este conflicto tiene que poner sobre el tapete las dificultades políticas que tenemos a la hora de interpretar cuáles son las realidades que atraviesan a los distintos sectores y a los trabajadores. Claro, esto no está en el centro de la escena porque el pueblo no es partícipe de la acción política cotidiana. Y la comunidad organizada, como tiene al pueblo como partícipe activo de su destino, lo que genera es una democracia no delegativa, no representativa, sino participativa permanentemente. Con Martín nos referenciamos permanentemente en la construcción de lo que fue el segundo plan quinquenal de Perón. Ahora, con todo esto, nos dicen que no se puede volver al peronismo, que hay que tocar canciones nuevas. Pero yo me pregunto, si no solucionamos problemas viejos, ¿cómo vamos a cantar o tocar canciones nuevas? Porque el decreto 817 sigue vigente y libera la actividad marítima, portuaria y de la industria naval. Ahí hay otro eje. Un país que ha sido altamente productivo, después de romper con el modelo agroexportador que enriqueció a Inglaterra y empobreció a la Argentina y a muchas partes del continente. Después de eso, Argentina pudo industrializarse con el fortalecimiento primero del mercado interno. Voy a hacer un paréntesis, nos hablan del milagro chino y del milagro ruso. China tardó 20 años en reconstruir su economía. Primero, combatió un problema que tenía, que era el hambre de su pueblo. Le dieron de comer a su pueblo y a partir de darle de comer a su pueblo comenzó a trabajar en la construcción de su mercado interno. Empezaron y no terminaron más. El modelo chino no se puede comparar con el modelo argentino porque es distinto. Y acá hay que salir de estas idealizaciones que se hacen a veces de estos modelos, porque los chinos laburan 12 horas sin derechos laborales. Y te querés organizar sindicalmente y te desplazan también. Y eso también hay que decirlo. Ahora, nosotros tenemos ese potencial en la Argentina porque ya vivimos de esa historia y ya pasó esto de, bueno, tenemos que recuperar la industrialización para nosotros. La mitad de los productos que hoy están acá, el papel, esta mesa, los celulares, la ropa que tenemos puesta, no se fabrica en la Argentina. No se produce en la Argentina. ¿Por qué? Porque lo hacen otros países, porque nosotros perdimos esa capacidad de producción porque nunca se discutió la matriz productiva en la Argentina. Cuando hubo estado de bienestar en estos últimos años, ese estado de bienestar se generó a partir de la inclusión por ingresos y no de la integración a través de la construcción de comunidad organizada con la centralidad del pueblo y del trabajo. No, el trabajo desde la dependencia del trabajo, sino el trabajo como calidad de vida, para poder vivir, para poder hacer que podamos salir de vacaciones y disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Quienes generan la riqueza en la Argentina no son los grandes capitales, son ustedes, permanentemente. Y un poco eso es lo que propone este libro para debatir y para construir. El peronismo no es un partido político que vino a la Argentina a cambiar 3 o 4 cosas, dijo un día Perón, vamos a tirar un par de derechos y ya está. El peronismo es un proyecto de vida en la Argentina. Y quienes lo plasman a veces de manera inconsciente son los trabajadores, porque los trabajadores ponen el disenso y la ruptura con los movimientos de dependencia. Lo han hecho históricamente. Por eso
por derecha y por izquierda, si estos términos son válidos hoy, para nosotros no son válidos, pero para hacer una descripción se lo ataca permanentemente. ¿Ustedes creen que es casual que en C5N se planten 5 tipos que dicen que hacen comunicación y después de un paro de la CGT llamen a Miriam Bregman para que explique el paro de la CGT? No, muchachos, no es casual. Es parte de esta guerra cognitiva que nos meten constantemente. Entre paréntesis, la izquierda se moviliza cuando gobierna el peronismo y se esconde cuando gobiernan los liberales. Eso también hay que decirlo, ¿no? Porque si no, idealizamos determinados campos de decir, che, pero están en la lucha permanentemente. Una cosa son 2 o 3 dirigentes que salen permanentemente, de los nuestros también hay, lo hacen. Y otra cosa es, bueno, ¿qué proponen para la Argentina? Y eso no está. Y eso también lo tenemos que poner. Es un momento para disentir permanentemente, y un poco lo hablábamos en estos días con otro autor de acá de SICUS, que es Gustavo Koenig, en una entrevista que le hicimos a partir de su libro Ecoperonismo. Me parecía interesante esto que planteaba, ¿no? Bueno, comencemos a romper paradigmas, a no dar por sentado todo, porque en nuestras bases también tenemos una gran confusión. Si nuestras bases terminaron votando, una parte de ellas, a Javier Milei, es porque algo no se entendió, o es porque algo faltó por hacer. Creo que lo que no se termina de entender es que el trabajo en la Argentina, conformado por lo que el peronismo propone, es un proyecto de vida, es la existencia en sí mismo, y es un proyecto civilizatorio que se contrapone a ese paradigma tradicional civilizatorio de Occidente. Porque Occidente, en términos de lo que representa el mandato hegemónico de Estados Unidos o del eje sajón, lo que propone en ese ideario es la libertad del mercado, no la libertad del individuo. De hecho, en este mismo momento que nosotros estamos hablando acá, Javier Milei habla de la liberación de la economía, pero quiere regularizar y regular la actividad sindical atentando contra el derecho a huelga. Entonces no son liberales de pacotilla y de chamullo. Son agentes de la dominación que trabajan para aquellos que han sido históricamente los enemigos de la patria. Y algo que se ha perdido en términos de lo que es la dirigencia política, más allá del análisis y del permanente diagnóstico que ya satura, es el hecho de que la dirigencia política se ha convertido en una dirigencia profesional que no está con sus trabajadores y con su pueblo. Cuando se critica al movimiento obrero y se dice, la CGT no hace nada, no se moviliza. Muchachos, ¿quiénes salen a la calle cuando hay una movilización? Porque los que vemos acá, nos vemos siempre todos los mismos en todas las marchas, en todas las movilizaciones. Esto no quiere decir que dentro del movimiento obrero no haya tensiones y que haya que romantizar el movimiento obrero. Hay cosas para discutir, muchísimas. Pero en este momento es el movimiento obrero el que más claro la tiene con respecto a saber quién es el enemigo y dónde está el enemigo. Ahora, ¿qué pasa con la dirigencia política? ¿Qué es responsable de este estado de situación? Porque no nos podemos hacer los tontos. Los dirigentes políticos son responsables de esto que nos pasó. Cuando se rompió un gobierno desde adentro, no se tuvo nunca en cuenta que las consecuencias de esa ruptura, sea este un gobierno bueno o malo, las íbamos a pagar nosotros. Y si el gobierno estaba haciendo las cosas mal, los dirigentes que estaban adentro no tenían que callarse o salir a discutir por las redes sociales, sino que tenían que dar el debate interno y presionar para que lo que estaba haciendo mal el gobierno lo hiciera bien. Y eso no se discutió, eso no se habló, y las consecuencias son que se termina dejando sola a la clase trabajadora, a la cual ahora se le exige que esté al frente de las luchas. Cuando salen las columnas de los trabajadores, sus dirigentes están a la cabeza de esa columna. Los secretarios generales están ahí adelante, le guste más a uno o le guste más a otro. Están. Y esto quiere decir que el movimiento obrero, que además tiene una representación atrás muy importante,
porque un secretario general no puede salir a decir que va a prender fuego todo y después sacar a su gente a la calle para que reciba los palos o reciba los balazos de goma. Muchachos, tenemos que pensar, si no pensamos estamos equivocados. Porque para la guerra podemos todo. El problema es qué hacemos después con eso. Se reclama que se hagan paros permanentemente, está bien, entrar en un paro es muy fácil, la cuestión es cómo salimos de ese paro, porque lo podemos perder también. Entonces no es cuestión de decir desde la comodidad de la falsa representación, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Juntémonos, pensemos cuál es la mejor estrategia y desarrollemos tácticas que nos permitan alcanzar los objetivos trazados, aunque sean coyunturales. Y en parte, este libro invita a esto, ¿no? A pensarnos de este concepto de militancia, que es la militancia cotidiana, que es esto de lo que padecemos todos los días. Bueno, no llegamos a fin de mes, no podemos pagar la luz, el gas, y tenemos que plantearnos qué hacemos. Lo plantea Fede hoy. Bueno, ¿cómo nos sostenemos desde este proyecto cultural para que este proyecto salga de luz? Y ahí también flaquean nuestros dirigentes, porque nuestros dirigentes ven la superestructura. Entonces, si hay que tirar alguna monedita, se la damos a los grandes medios que después nos terminan operando en contra. Y aún así, con todo esto, el movimiento obrero sigue de pie, el movimiento obrero sigue dando la discusión y los trabajadores siguen estando donde tienen que estar. Lo que tenemos que plantear es esta ruptura. Vuelvo a decir, me parece que buscar el consenso dentro del ámbito liberal nos lleva a sostener estos ámbitos de dependencia permanente. Y hoy es un momento de disenso, y este disenso hay que canalizarlo desde la construcción y desde la organización. Y un poco es lo que se propone este libro, porque el pensar, el trabajar y el dar testimonio también tiene que ser parte de la construcción de la comunidad organizada. Y no somos esclarecidos, no venimos acá con la verdad revelada. Venimos a poner nuestro aporte, inclusive dentro del campo de la comunicación, de la cual también hay que discutir muchísimo. No nos confundamos, compañeros. Un tipo con un celular hablando y contando qué es lo que está pasando desde su sentimiento no está haciendo comunicación. Está transmitiendo algo, pero la comunicación es algo distinto porque tiene que tener un objetivo y tiene que tener una proyección. Y tiene que blanquear también el comunicador desde donde habla. Y nosotros, desde que asumimos este compromiso de comunicar, dejamos muy bien en claro desde dónde hablamos. Somos laburantes que no hablamos en representación de otros trabajadores, sino que hablamos con los compañeros. Nos escuchamos y tratamos de contarnos a nosotros mismos, que es un poco cómo se referencia este libro y hacia dónde apunta. Si nosotros creemos que se puede hacer una comunicación fuera del objetivo central que tiene que ver con romper los ámbitos de la dependencia, nos estamos equivocando. Si nosotros creemos que hacer comunicación es sentarse a las 8 de la mañana en un espacio radial a leer la tapa de Clarín, también nos estamos equivocando, porque estamos siendo funcionales con los enemigos. Hay un montón de cosas para difundir de lo que hacen los compañeros en los territorios. Ustedes lo hacen con la olla permanentemente. Entonces, ahí está claro también que eso hay que transmitirlo, porque si no, dicen, los sindicalistas no hacen nada. Y no, los sindicalistas se están moviendo todo el tiempo, compañeros. Y si no fuera por la organización que tienen los movimientos sociales, la iglesia y los movimientos sindicales, hoy habría muchos compañeros que de verdad estarían tocando el piso y esto sería mucho peor. Tenemos que preservar eso, tenemos que pensar, tenemos que ser inteligentes y no tenemos que ser preclaros. Tenemos que discutir con nuestras herramientas, con nuestras armas. Y si estamos equivocados, corregir lo que estamos equivocados y revolver a retomar el camino para repensarlo. Indefectiblemente tiene que ser eso. Tenemos que romper los lazos de la dependencia. Ya no alcanza con armar un grupo para combatir una elección y derrocar o sacar electoralmente a un protagonista de la estructura liberal. No alcanzó, no sirvió sacar a Macri por las urnas. Que a Macri se lo derrocó por las urnas, eso hay que decirlo. Porque no hay que tener miedo a las palabras también. Ellos son enemigos, ellos vienen por todo cuando vienen por nosotros y nosotros siempre estamos en los márgenes de la corrección política. No, eso también hay que saberlo. Tenemos que salir de esa aventura ideológica europeísta que nos marca que siempre tenemos que ser correctos mientras después vamos a las plazas y gasean pibes o gasean jubilados.
Esa cobardía se tiene que enfrentar, no con una valentía estúpida de poner el lomo para que nos caigan a tiros, sino con inteligencia. Tenemos que ser inteligentes, es un momento para ser inteligentes. Y si las partes están dispersas, juntarnos para el todo. Quiero cerrar con esto. Me parece que hay un hecho trascendente esta semana que también termina pasando de largo. Y que también hace a lo que el libro un poco va narrando y contando. Que tiene que ver con este encuentro que mantuvo la Confederación General del Trabajo con el Papa Francisco. Estamos buscando conductores en lugares donde los conductores no están, donde los conductores se esconden. El Papa Francisco está presente permanentemente y nos va marcando el camino. Obviamente, desde donde el Papa Francisco está parado, que es la doctrina social de la Iglesia. Pero el Papa Francisco, cuando propone la cultura del encuentro, no es sentarnos a tomar una birra y solamente divertirnos. El hacer lío del Papa Francisco nos invita a ser rebeldes, a recuperar el espíritu revolucionario que ha tenido el peronismo a sus orígenes. Porque el peronismo, muchachos, fue, es y será revolucionario. No es el partido de los pequeños burgueses europeos o el partido laborista inglés. El peronismo es un movimiento revolucionario que construye comunidad porque construye existencia. Y nosotros nos estamos olvidando de eso. Y si nos olvidamos de eso, nos olvidamos quiénes somos. Si nos olvidamos quiénes somos, perdemos de vista dónde estamos ubicados y perdemos la razón de ser como nación. Primero está la patria, y eso es lo que tenemos que demandar hoy en la Argentina. La construcción de una identidad patriótica. Y que no nos quiera acompañar, que se quede en costado y que vaya trabajando del costado. Pero la conducción tiene que estar en manos de aquellos que creen en la liberación nacional. Y es un poco lo que nos dice Francisco, a lo que nos invita Francisco permanentemente. Cuidando la casa común, que es la tierra, que son los recursos naturales, y como empezamos esta charla, los recursos materiales que tenemos, que no podemos prescindir de ellos. No podemos prescindir de ellos, los necesitamos si queremos construir una nación justa, libre y soberana. No se trata de seguir atrás de clases magistrales que nos cuentan, como Macaya Márquez nos contaba en los partidos de fútbol, qué es lo que estamos viviendo. Tenemos que romper con ese paradigma de discurso y dar cuenta que si no generamos una instancia de liberación nacional, vamos a quedar subordinados permanentemente a la estructura liberal.